Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud. Les dejo la clase de lo que es una introducción a osteología, artrología y los huesos del cráneo. Vamos a iniciar con una pequeña introducción a la osteología, que es una rama de la anatomía que estudia el tejido óseo. Estudiamos dos cosas importantes. Estudiamos composición química, que es los iones que conforman el tejido óseo, y estudiamos la composición estructural, es decir, cómo está estructurado o conformado nuestro hueso. Entonces, prácticamente si hablamos de lo que es la estructura, hablamos de tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto es el tejido más sólido, más duro, por así decirlo. Y aquí tienen el ejemplo de estos huesos, los planos, como por ejemplo los del cráneo, que vamos a revisar, las diáfisis, las láminas circulares. Conforme vayamos revisando el curso de anatomía ósea, vamos a ir recordando que son huesos óseos compactos, y los huesos o el tejido óseo esponjoso es el que tiene poros, es el hueso de tipo irregular. Los huesos parte de los planos también son bastante porosos. Los extremos de los huesos largos, como por ejemplo estos extremos del fémur, o por ejemplo los extremos del húmero, vamos a irlos revisando. Entonces aquí tienen ustedes, estructuralmente estamos compuestos por el compacto, que es el sólido, y el esponjoso, que es parte poroso. Entonces aquí les dejo la composición química, es decir, cómo está compuesto químicamente nuestro hueso. Tenemos un 45% de minerales orgánicos, siendo el ion más importante el calcio y el fósforo. 30% de materia orgánica, como por ejemplo las células que conforman nuestro hueso, conocida como los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos, el tejido conectivo, y un 25% es agua. Aquí tienen ustedes la artrología, que también es otra rama de la anatomía que estudia las articulaciones. Las articulaciones, por eso aquí les puse la definición, son sitios de unión entre los huesos. Por ejemplo, aquí tienen articulación del codo, del hombro, perdón, articulación del codo, articulación de la muñeca, articulación de la cadera, articulación de la rodilla y varias articulaciones. Estas no son las únicas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Las articulaciones son las uniones entre los huesos. Entre un hueso y otro hay una articulación. Entre la pelvis, en este caso así se llama este hueso, hueso pélvico, con lo que es el fémur, aquí tenemos la articulación. Entonces, ustedes se van fijando que nosotros acá tenemos, según esta definición que les dejo, uniones entre dos huesos que obviamente pues tienen que tener una bisagra. En este caso yo lo categorizo como una bisagra, como algo que me permite rangos de movilidad. Por eso aquí les puse, aparte de que permiten sitios de unión, permiten movilización o movilidad. Vamos acá con los tipos de articulaciones. ¿Cuáles son los tipos? Si yo les pregunto, mencione los tipos de las articulaciones. Tenemos las fijas, las móviles y las semimóviles. Dentro de las fijas, las más comunes pues son las articulaciones de la cabeza o las articulaciones del cráneo. Dentro de las articulaciones móviles, aquí les pusieron un buen ejemplo en esta imagen. Cuando nosotros hablamos, lo digo así porque esta imagen pues yo no la hice, esta imagen yo la descargué. Entonces en este caso aquí nos está dando un bonito ejemplo, la articulación de la cadera, que tiene amplio rango de movilidad, lo que nos permite caminar, correr, sentarnos, agacharnos, subir y bajar escaleras, saltar. Entonces prácticamente, claro, a través de los músculos, a través de la articulación de la rodilla, a través de la articulación del pie, y todo, cada uno de ellos participan en esos movimientos que les estoy diciendo, pero en este caso la articulación de la pelvis es una articulación móvil que permite que nosotros levantemos las piernas, que las podamos flexionar, que nos podamos agachar, etc. Y tienen las semimóviles, como en el caso de las vértebras, que prácticamente pues estos son los discos entre una vértebra y otra, y aquí están los discos vertebrales. Entonces en este caso las articulaciones de la columna son semimóviles, no son totalmente rígidas, pero tampoco tienen grandes, amplios rangos de movilidad, porque obviamente pues necesitamos tener cierta fijación en esta área. Aquí les dejo los
huesos del neurocráneo. ¿Qué es el neurocráneo? Es prácticamente la parte ósea que cubre y protege a las meninges, y también, además de proteger a las meninges, protege el resto de estructuras encefálicas, que prácticamente pues es nuestro cerebro. Entonces tenemos que recordar que en este caso, bueno, todavía ustedes no lo saben, se los voy a explicar. Las meninges son unas pequeñas capas delgadas que cubren nuestro cerebro, que cuando ellas se inflaman causa la infección de la meningitis. Entonces, en ese caso, para que ustedes conozcan el neurocráneo, serían todos estos huesos que están acá, que nosotros lo conocemos como bóveda craneal, y que también pertenece, aquí por eso les puse, está formado por dos segmentos que nosotros conocemos como la calota y la base del cráneo, que la base del cráneo son estos dos que están acá, en este caso el occipital y parte inferior de los temporales. Entonces, aquí por eso les puse esta información, dos segmentos conocidos como la calota y la base del cráneo. Tenemos en total 8 huesos, muchachos, en el área del neurocráneo, y son estos que están acá detallados. El hueso frontal, que uno, el hueso efenoides, que de todas maneras lo vamos a revisar uno a uno a continuación. Tenemos el etmoides, tenemos el efenoides, que son uno. Todos estos son únicos. El occipital, que es uno, que es este que está acá, que lo pintan en verde. Los huesos temporales, que son estos que están acá, son dos. Y los parietales, que son dos también, aquí los tienen, son amplios. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos, iniciando con el frontal. El frontal es este hueso que está adelante, aquí se los puse en la parte anterior, en la parte de adelante, eso significa, de nuestro cráneo, y ahí se alojan en la parte inferior de este hueso las dos órbitas que dan origen a la cavidad de los ojos. La parte de atrás de este hueso, o la parte posterior, se articula con dos huesos que se llaman parietales, que son estos que están aquí. Aquí tienen parietal izquierdo y parietal derecho, que estaría por este lado de acá. Entonces, la unión de los dos parietales con el frontal me conforman la sutura coronal o la sutura frontal. Aquí lo tienen. Esto sí lo pregunto. ¿Cómo se llama la sutura que se localiza por la articulación o la unión entre el frontal y los dos parietales? Se llama sutura frontal o coronal. Tiene dos nombres. Tenemos acá en la parte lateral, esta parte de acá a los lados se une con el hueso cigomático, que es este hueso que está aquí, que conforman los pómulos. Y también se une con parte del efenoide que está aquí internamente. Y recordamos que es un hueso impar o un hueso único. Aquí lo tienen, miren. Fíjense acá, el hueso frontal es todo este hueso que pintan en verde. Aquí tenemos las dos órbitas. Volvemos a esperar que de vuelta. Tenemos las dos órbitas que corresponden a nuestros ojos. Y observen la sutura coronal. Miren, parece una corona. Por eso se llama sutura frontal o sutura coronal, que es por la unión de los huesos parietales con el hueso frontal. Ok, entonces ahí la tienen. Vamos con los siguientes, que son los huesos parietales. Son los dos huesos planos largos, son grandes. Aquí les puse, son dos, recuerden esto, forman parte de nuestra bóveda craneal y tiene sus paredes laterales, que son estas que están acá. Se une en la línea media, aquí la tienen, recuerden que la línea media es aquella línea que divide nuestro cuerpo en dos, en una parte derecha, izquierda, perdón, y en una parte derecha. Entonces, aquí tienen ustedes, en la unión de los dos parietales se forma esta sutura que está aquí, que estoy señalando. Esta sutura se llama sutura sagital. Esta sutura también la pregunto, la puedo poner como complete. Nombre de la sutura que se forma por la unión de los dos parietales en el centro se llama sutura sagital. La otra sutura, que aquí no se ve en esta imagen, pero se las puse ahí, es la sutura lambdoidea, que es esta que está aquí. Entonces, aquí. En la parte, recordamos, en la parte anterior, los dos parietales se unen con el hueso frontal.
En la parte posterior, que estaría aquí debajo, se une con el hueso occipital, que este hueso es la base del cráneo. Y este hueso, cuando se une con los dos parietales en este sector, forman una sutura llamada sutura lambdoidea. Esas tres suturas yo las pregunto: sutura coronal, ¿cómo se forma? Sutura sagital, ¿cómo se forma? Y la sutura lambdoidea, ¿cómo se forma? Y recordamos que son huesos pares, son dos. Entonces aquí los tienen. Esta imagen que está girando, que está rotando, es para que ustedes observen la sutura, la sutura lambdoidea, cómo se observa cuando se une con este gran hueso que es la base del cráneo, el occipital. Ese triángulo que ustedes ven ahí es más que todo para hacer referencia a nuestra sutura lambdoidea. Es esa que ustedes observan ahí. Aquí la tienen. Miren, sutura lambdoidea. Recuerden que la sutura sagital es esta sutura que va aquí arriba. La sutura sagital es la que se une por la articulación de los dos parietales, que es esta que está aquí en la mera línea media que va aquí. Aquí, esa que va ahí. Entonces, aquí tienen ustedes sutura coronal o frontal, sutura lambdoidea, que es la posterior, y la que está por arriba en la línea media, la sutura sagital, que es toda esta. Entonces, esas tres suturas son las más importantes. Hay más. Tienen el hueso occipital, que es el que sigue, el hueso de la base del cráneo, que es el que están pintando en esta imagen toda verde. Es la base craneal y forma parte de la cara posterior. En la parte de abajo, acá nosotros tenemos un gran agujero que se llama agujero magno. El término magno hace referencia a que es algo grande, donde existe la articulación a los dos lados de superficies condilares. ¿Qué son las superficies condilares? Lo que nosotros conocemos como cóndilos occipitales. Los cóndilos occipitales ustedes se los pueden tocar ahorita que me están escuchando. Búsquense detrás de la oreja, de las dos orejas, dos prominencias de hueso que están exactamente por donde cuelgan los aretes. Ahí se colocan detrás los dedos y se sienten como dos prominencias o dos pelotas, vamos a ponerlo así. Dos prominencias o dos pelotas en esa área, y eso se conoce como cóndilos occipitales, que son prácticamente las prominencias de este hueso. Si nosotros lo vamos a visualizar, son estos que están aquí. Aquí está uno y aquí está el otro, ¿ves? Ahí va. Entonces, ahí tienen ustedes los cóndilos. Aquí se las pausé. Aquí tienen un cóndilo occipital y aquí tienen el otro cóndilo occipital. Entonces, en la cual ahí, pues en ese agujero magno, que es el que está aquí debajo, lo van a ver en la siguiente imagen, nosotros tenemos la articulación del atlas. El atlas es el nombre de la primera vértebra cervical, es el inicio de nuestra columna. Y recordamos que es un hueso impar, es uno solo, un solo trozo de hueso. Entonces aquí lo tienen, el occipital es como que tengamos un cráneo y lo agarramos y lo estamos viendo de la parte más baja. Entonces, aquí se las pausé, observen acá, este es el agujero magno y aquí nosotros tenemos las prominencias también de los cóndilos, son estos que están aquí, miren las dos. Aquí tienen uno y aquí tienen el otro cóndilo y aquí está el agujero magno donde aquí va insertada la columna vertebral. Ahí lo pueden observar. Entonces ahí tienen ustedes el hueso, la base del cráneo la está conformada por el hueso occipital. Ahí lo tienen, eso lo puedo preguntar también como complete. Aquí tienen también siempre el occipital y estos dos rojos que ustedes ven acá son los huesos temporales, que son los siguientes que vamos a estudiar. Aquí lo tienen. Los huesos temporales son dos, el derecho y el izquierdo, están a los lados del cráneo, son esto, todo lo que está pintado en verde, forman la parte de la base del cráneo, en cierta parte conforman, por ejemplo estos que están aquí, esta parte inferior del cráneo conforma parte de nuestra base, porque esta parte de aquí arriba conforma más la parte lateral,
y tienen también que son huesos pares. Claro, tenemos un derecho y un izquierdo, son dos. Entonces aquí los tienen vistos desde abajo. Miren los huesos temporales. Aquí están los cóndilos occipitales. Aquí está el agujero magno. Esto es el hueso occipital. Aquí están los dos parietales. Aquí está uno. Aquí debe estar el otro. Y en la parte superior de nuestro hueso frontal, que uno. Entonces aquí tienen el efenoide. ¿Qué me interesa que ustedes sepan del efenoide? Este es un hueso que está en la parte anterior, es decir, en la parte de adelante, pero está internamente de nuestro cráneo. Por eso aquí les puse, ocupa la parte anterior y la media del cráneo, es decir, que está en la parte de adelante y en la parte más central. Tiene forma de murciélago, si ustedes lo observan bien, realmente asemeja. Aquí se los pausé, realmente asemeja la forma de un murciélago para que pues lo puedan observar. Tiene forma, ¿verdad? O también a veces ciertos libros dicen forma de mariposa o de alas de mariposa. Forma parte de las paredes laterales en este caso también. En la línea media de este hueso, es decir, en el mero centro, nosotros encontramos una especie de hueco que nosotros le llamamos la silla turca, que realmente es esta montura que está aquí. Vamos a ponerla aquí, ese huequito que ustedes logran observar. Vamos a tratar de pausarlo para que ustedes puedan observarlo. Aquí se los pausé. Esta montura que ustedes ven acá con esta sillita se llama silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis o la glándula hipofisiaria, que realmente pues esta glándula sirve para el control. Es una de las glándulas que hoy vamos a estudiar, es la glándula maestra y es la que regula a las otras glándulas y el control hormonal de nuestro cuerpo. Entonces prácticamente eso es lo más relevante de este hueso que ustedes tienen que manejar, que está en la parte del cráneo, en la parte anterior, en la parte central, que contiene la silla turca y ahí se aloja nuestra hipófisis. Y recordamos que es un hueso impar, es decir, que es único. Aquí lo tienen, miren, visto de la manera pues craneal y lo pueden observar, está en la parte de adelante de nuestro cráneo, pero está en la parte media, es decir, a la mitad de nuestro rostro. Ahí está, miren. Entonces ahí tienen el efenoide. Vamos con el etmoide. Este hueso es más chiquitito. Aquí, ahí lo vamos a ver. Está en la parte de adelante de nuestro cráneo, por eso se los puse parte anterior y central del cráneo. Tiene una pequeña lámina perpendicular, que es la que conforma parte del tabique nasal, que es decir, la nariz. Y también es un hueso impar. Aquí les puse las uniones de los huesos del neurocráneo. Aquí nosotros tenemos dos cosas muy importantes, muchachos. Las articulaciones son de tipo sinartrósica, es decir, que pueden estar compuestas de tejido cartilaginoso que no son totalmente duros, sino que tienen cierto grado de flexibilidad y que también tienen tejido conectivo que le permite esa misma elasticidad. Entonces, las suturas craneales son un tipo de articulación sinfibrótica que permiten un ligero movimiento y elasticidad. Entonces, aquí aplican, muchachos, por ejemplo, en el caso de los bebés, con la famosa mollera. La mollera prácticamente pues son las suturas que no se han terminado de cerrar, que serían las fontanelas. En ese caso serían esta que está aquí, fontanela anterior, fontanela posterior. Esta es la que más se hunde. Lo pueden observar, ahí más adelante les puse una imagen, ahí se las voy a volver a revisar. Y aquí tienen ustedes el resto de suturas, por si las quieren revisar, si las quieren estudiar, conózcanlas, pero esto no se los voy a preguntar. Lo que yo sí les voy a preguntar es la frontal, la lambdoidea y la sagital. Aquí tienen la frontal, cómo se forma, la unión entre el hueso frontal con los parietales, la lambdoidea, que son los huesos parietales con el occipital, y recuerden la sagital, que es la unión de los dos parietales en el centro. El resto pues ahí está para que ustedes las revisen y pues las conozcan. Pero como les digo, no se las voy a preguntar, realmente hay más suturas, creo que son como 26 o 27 más o menos. Pero de igual forma, pues ustedes las estudian, ustedes las revisan
pero no se las puede preguntar, solamente es para ampliar sus conocimientos en relación a las suturas. ¿Ok? Que me interesa que ustedes manejen más son las tres importantes que les acabo de mencionar. La frontal, la lambdoidea y la sagital. Aquí tienen ustedes, esta es las suturas que les estaba diciendo, las tres importantes, más que todo porque estas tienen más relevancia clínica para ustedes de enfermería, que ustedes vayan a estudiar y vayan a revisar en el caso de los bebés. Entonces, aquí tienen ustedes el hueso frontal, que es este que está aquí. Aquí lo pueden observar. Aquí tenemos un parietal, este es otro parietal. Entonces, los dos parietales, cuando se unen con el hueso frontal, me conforman la sutura coronal o la sutura frontal. La unión de los dos parietales en el centro me conforman otra sutura que se llama sutura sagital. La unión de los dos parietales con el occipital me conforman la sutura lambdoidea, que es esta que está aquí. Estas son las tres suturas que yo pregunto, y yo pregunto aparte de cuáles son, pregunto cómo se forma cada una, que es la misma explicación. Regresen el video, vuelvan a escucharme para que puedan ustedes ir tomando nota y las contesten, porque esa sí es pregunta de examen. Aquí tienen en el caso de los bebés, como les estaba diciendo, cuando nosotros nacemos, nacemos con estas suturas abiertas, bastante separadas, que conforme nosotros vamos desarrollando el cerebro y creciendo, ellas se van osificando. ¿Qué significa que se osifiquen? Que se cierren. Entonces, observen en esta imagen la coronaria, cómo se observa, o la frontal. Está abierta y el frontal pareciera que fueran dos, pero realmente es uno. Entonces, realmente acá lo que tenemos es más apertura y todo esto es tejido conectivo, es tejido fibroso, es tejido elástico. Por lo tanto, si ustedes medio tocan esta parte de acá, que es la mollera, ustedes tocan acá, se le hunde la mano, se le hunden los dedos, precisamente porque esto pues, es un tejido sumamente flojito, un tejido suavecito, y que obviamente conforme el niño va creciendo, se espera que esto se cierre a los 6 meses, inclusive que esté totalmente sellada la bóveda craneal al año de edad. Entonces, por eso es recomendable que no se les esté tocando. Si les decimos a las mamás siempre no le esté hundiendo, ahí déjelo solito, se va a cerrar, no lo esté traveseando. Y aquí tienen, esto se llama como una manera de rombo, se llama fontanela anterior porque es la que está en la parte de adelante. Y esta en forma de triángulo chiquito se forma fontanela posterior. Aquí tenemos la sutura sagital, que todavía no está totalmente cerrada. Entonces esta se puede también percibir, se siente aguadito toda esta área y estas áreas todavía no tan sólidas. Entonces ahí tienen. Los huesos del viscerocráneo, prácticamente el viscerocráneo son las zonas viscerales de nuestro cráneo, es decir, las partes del ojo, la parte del rostro como tal. Y aquí se estudian 5 regiones, se estudian las cuencas de los ojos, la cavidad oral, la fosa nasal, el hueso hioides que está aquí debajo del cuello, esto lo vamos a revisar cuando miremos músculos del cuello, y los huesecillos del oído, que son los huesecillos internos que se encuentran en el oído. Entonces, aquí tienen ustedes los huesos que conforman el viscerocráneo, son 14 en total. Tenemos los palatinos que son 2, el vómere 1, los lagrimales son 2, los cornetes inferiores son 2, el cigomático son 2, el maxilar superior son 2, ahí van a ver ustedes cómo se ve la división en la línea media. El maxilar inferior, que es la mandíbula, es uno solo, un solo hueso, y el hueso nasal, los huesos nasales, perdón, que son 2. Entonces, aquí tienen ustedes los huesos del viscerocráneo, conocidos también como huesos del rostro o huesos de la cara. Tienen los nasales, que son 2, los lagrimales, que son 2, aquí tienen el del izquierdo y el derecho, los cigomáticos son 2, maxilares superiores son 2, aquí tienen ustedes la línea media a partir de la nariz, aquí va el vómer también, tienen también la lámina cribosa del etmoide y tienen la maxila, nosotros le decimos maxila o lo que es la parte superior. Entonces, si aquí tenemos la línea media en esta área, aquí podemos observar que aquí tenemos un hueso maxilar superior y otro hueso maxilar superior. Tenemos en la parte inferior una sola mandíbula. Observen acá, a nosotros le decimos mandíbula o mentol.
Entonces ahí tienen todas las descripciones, o sea, toda la manera en cómo están situados. Tienen los cornetes inferiores, que son pues cornetes nasales, que son estos que aquí tienen uno y aquí tienen el otro, son dos. Entonces ahí tienen ustedes la composición de los huesos del viscerocráneo, aquí lo tienen más grande. Observen acá la línea media, miren cómo se ve que realmente tenemos dos maxilares, maxilar superior izquierdo, maxilar superior derecho. Tenemos el Bomer, que es esta laminita que está aquí. Tenemos las láminas perpendiculares del etmoide, que son estas que están aquí, que también corresponden a la formación de la nariz. Tenemos los lagrimales, que son estos que están acá. Tienen también lo que es parte del etmoide, que es este hueso amarillito que se ve acá interno, con su lámina en el centro, su lámina cribosa. Tienen también el cuerpo de la mandíbula, que sería toda este un solo hueso. Esta sí no tiene división. Tienen el ángulo mandibular, pero esto pues es parte de la mandíbula como tal. Tienen los dos huesos cigomáticos, que son estos que están acá, el derecho, y aquí tienen el izquierdo, que conforman los pómulos. Tienen el hueso efenoides, los huesos nasales que están acá, el izquierdo y un derecho. Y aquí tienen, les ponen en imagen el hueso frontal, pero recuerden que el frontal no es del viscerocráneo, no es del viscerocráneo, es de neurocráneo. Aquí tienen todo el cráneo en su conjunto, aquí tienen todo, aquí tienen lo que es la calota, la base del cráneo, los huesos del viscerocráneo, y aquí tienen la composición completa también de cómo nos observamos después que nos morimos y tenemos pues ya todos los huesos expuestos. Entonces ahí tienen, jóvenes, esta pues es la segunda clase que estamos revisando de anatomía. Vayan estudiando, haciendo sus apuntes y contestando las guías. Saludos y bendiciones a todos.